¿Cómo están, chicos? Hoy en esta semana vamos a tratar un tema que, bueno, está relacionado a los temas que hemos venido trabajando en las semanas anteriores. Recuerda que nosotros hemos venido tratando acerca de la empatía. Recuerda que la empatía es esa capacidad que tenemos las personas para poder ponernos en el lugar del otro y sentir lo que está sintiendo. Pero ahora vamos a relacionar esta capacidad de la empatía con la solidaridad. Entonces vamos a desarrollar lo que llamaremos empatía y solidaridad en tiempos de COVID. Seamos mejores. Muy bien. En algunos posts de Facebook o de todas las redes sociales que están circulando en estos momentos, noticias en los periódicos, en la televisión, en la radio, relatan de manera sorpresiva cómo algunos médicos, enfermeras o pacientes diagnosticados con COVID-19 han sido atacados o discriminados. Entonces, esta realidad no es ajena para el mundo, no es ajena para el Perú, y si vamos cerrando un poco más el conjunto, no es ajena para Piura, para nuestra localidad. Hay personas que piensa, por ejemplo, no, tú eres enfermera, tú eres médico, estás en constante contacto con los pacientes enfermos, entonces tú quédate ahí porque tú eres un enfermero. O que en la cuadra alguien sepa que uno en la casa está infectado con COVID y comiencen a alejarse de la familia, a dejarla de lado, a ni siquiera acercarse, en casos extremos a ni siquiera pasar por la vereda, a darse la vuelta. Son casos que son extremos, ¿no? Sí hay que tener un poco de cuidado, un poco de, de, de tacto para estas cosas, ¿no? Pero no, no con esto voy a tratar mal o llegar hasta el punto de discriminar a las enfermeras. Fíjate que son los que están en la primera línea, como se les llama. Entonces, ¿por qué discriminar a estas personas que están luchando por nosotros? Porque si ellos no estuvieran, ¿cómo estaría toda la población? Sin médicos, sin enfermeras, sin las policías, sin las Fuerzas Armadas. No, pero como ellos están en contacto directo con estas personas, entonces los dejo de lado. Y eso no puede ser, eso no lo puedo hacer. Pero este tipo de efectos negativos que también trae la pandemia requieren ser erradicados con mejores conductas. Claro, y también se da, ha salido en las noticias que a veces pasan las ambulancias, los bomberos, los policías, y la gente sale a sus balcones a aplaudirlos. Y eso se da también en el Perú, eso es lo bueno, esa es la contraparte del lado negativo de discriminar. Seamos solidarios y como te decía en ocasiones anteriores, no solamente soy solidario dándole algo o algo material, algo físico a alguien, el apoyo moral, el apoyo espiritual también puede servir de mucho en esta situación en la que estamos. Es importante tener una actitud de solidaridad y de empatía. Esta pandemia no es algo que hayamos conocido antes. El no actuar de manera responsable puede poner en riesgo nuestras vidas y la de los demás. Y yo creo que ese miedo es el que hace a la gente a actuar de una forma casi irresponsable, ¿sí? De una forma en la cual tengamos que discriminar a los demás, ese miedo a contagiarse, ese miedo de repente a enfermarse, a ponerse muy mal, a ponerse delicado y quizás poder morir. Ese miedo, pero tenemos que vencerlo. Ese miedo es el que tenemos nosotros que erradicar, esos efectos negativos que esta pandemia también está trayendo, lo vamos a erradicar con las cosas positivas que nos va a dejar. Cuando las personas tienen miedo, reaccionan de manera violenta. Eso es siempre. Estamos viendo muchos ejemplos y momentos donde el miedo turba la razón y que hace que las personas actúen de ese modo. Te lo estaba diciendo hace un momento. El miedo hace que las personas intenten buscar una salida más fácil. Tengo miedo a contagiarme y como tú estás en constante contacto con las personas enfermas, entonces mi conducta para poder
Cubrir ese miedo es alejarte, mantenerte a distancia, discriminarte, dejarte a un costado. No, tú eres enfermero, tú eres médico y en este momento no puedo. Entonces, esas cosas son las que tenemos que erradicar. Resulta moralmente absurdo atentar contra quien puede salvar nuestra vida y también es condenable moralmente porque estamos atentando contra la vida y la integridad de las personas. Estamos atentando contra quien puede salvar nuestra vida. Si Dios no quiera, mañana, pasado, la otra semana, el otro mes, recuerda que estamos en un futuro, en un presente que tiene un futuro incierto. No sabemos si mañana todo esto acabe, si mañana todo esto se ponga peor, si mañana todo esto siga igual. Es un futuro incierto. Entonces, no podemos nosotros discriminar y tratar mal a una persona que quizás más adelante pueda salvar nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Porque, bueno, los médicos creo que a pesar de todas las cosas que las personas les puedan hacer, ellos siempre están prestos a salvar una vida. Pero ¿cómo te sentirías tú si estando realmente mal ves a esa persona a la cual discriminabas porque trabajaba con pacientes infectados y ves a esa persona que está haciendo todo lo posible para que tú te salves, para que tú vivas? ¿Cómo te sentirías tú moralmente? ¿Te sentirías bien? Yo particularmente no me sentiría bien. Me sentiría, tendría la cara llena de vergüenza porque yo traté mal a esa persona que estaba luchando, que estaba dando todo de sí para que esto pase. Entonces es algo serio, es algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que ver nosotros muy bien esto. Para controlar estas conductas es necesario, primero, identificar qué sentimientos estamos viviendo ante la situación y cómo nos está afectando esto. Sentir, darme cuenta si estoy sintiendo ira, cólera, miedo, angustia, para que yo pueda saber llevar todas estas cosas y poder reaccionar de una u otra forma. ¿Sí? Poder controlar estos sentimientos negativos que hemos visto también a lo largo de estos temas de tutoría, hemos visto también cómo ir contrarrestando. Vimos que no todos los sentimientos malos son eh, propiamente malos, ¿no? Es decir, eh, podemos nosotros sentir miedo, sí, podemos sentir miedo, pero que ese miedo no nos lleve a discriminar a las otras personas, que ese miedo sirva para que nosotros podamos actuar de una manera diferente, para que tengamos conciencia, para que tomemos nuestras medidas de prevención, pero no para poder atacar a las otras personas, no para poder culpar a las otras personas de lo que estamos viviendo. Debemos saber identificar cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viendo el momento en el que me encuentro y desde ahí ya puedo empezar a poner algún mecanismo de autorregulación y de control. Recuerda, para poder controlarme y para poder utilizar una estrategia, necesito conocer el problema. Si en este caso el problema está en mí, necesito conocer cuál es el problema, qué es lo que yo estoy sintiendo para poder regular, para poder controlar estos malos sentimientos que lo que pueden hacer es que la otra persona se sienta mal, que la otra persona tenga problemas, que la otra persona sienta esa discriminación, sienta es de que ahora está solo. No puede ser posible que una persona que lucha y que da la cara por todos los peruanos sienta que los demás no lo apoyamos, que los demás no estamos ahí. ¿Cómo te sentirías tú si fuera uno de tus familiares médicos al que lo están discriminando? Porque justamente es médico, porque justamente está en constante contacto con estas personas. ¿Te sentirías bien? ¿Te sentirías mal? Aquí es donde entra la empatía, a sentirte, o cómo sería si tú fueras ese médico el que está dando la cara para salvar al Perú, en este caso, está dando la cara para salvar al Perú de la enfermedad, pero cuando regresa a su casa, los vecinos lo aíslan, los vecinos lo tratan mal porque no quieren que ni siquiera los salude, porque piensan que con saludarlos les podría contagiar la enfermedad. Hay que tener en cuenta estas cosas. Si nosotros ayudamos a que los demás descubran el poder
disuasor que tiene la empatía, podríamos evitar muchos comportamientos. Lo hemos visto muchas veces, se los he repetido hasta el cansancio. Nosotros tenemos que tender esa mano para que todas las personas puedan utilizar la empatía como un recurso con el cual todas las personas puedan solucionar un problema de una mejor manera, de una manera o de una forma en la cual todos salgamos contentos, todos salgamos tranquilos, beneficiados. Necesitamos evitar conflictos, evitar comportamientos de este tipo, del discriminar, de tratar de dejar a un costado, de decirle no, tú para allá, tú no te acerques, ponerle de repente una reja para que no pase por mi vereda porque puede infectar mi vereda y si yo toco mi vereda me voy a infectar también. A conductas un poco tontas que en vez de ayudar, más bien nos están haciendo daño, nos están dejando a un lado a nosotros como personas. Para poder simpatizar con los demás, los expertos, los psicólogos nos dan algunas recomendaciones, nos dan 3 recomendaciones. Infórmate. ¿Por qué infórmate? Porque yo tengo que estar seguro de lo que está pasando. Con que mi vecino que sea médico pase por mi casa, me dé los buenos días, yo le conteste si pasa con su mascarilla y si yo estoy afuera con mi mascarilla, no me va a contagiar. Yo no tengo por qué decirle pasa por abajo de la pista, pasa por allá porque como tú estás con los enfermos me vas a contagiar, no hablarles, incluso hasta si me golpeara la puerta, de repente necesita algo, pasó algo, entonces yo pueda estar informado para poder tomar mis medidas. Claro, eso no quiere decir pues que vas a salir corriendo a darle un abrazo, ¿no? Recuerda que estamos en un proceso todavía de aislamiento, donde la mejor arma es estar alejados, ¿sí? La mejor arma es estar alejados, pero al informarme yo puedo tener los recursos y los medios necesarios para poder tratar de una mejor manera a esta persona. Estas cosas tienen que servirme, estas cosas tienen que ayudarme a ser mejor. El conocer historias, ver noticias, utilizar las redes sociales no solamente para estar chateando, para estar enterándome de cosas vanas, no, informarme e ir conociendo historias que puedan ayudarme. Como te decía hace un momento, quédate en casa, salva vidas. Ahí están las manos de un doctor, ¿no? De un buen doctor, un enfermero que nos está pidiendo esto, ¿no? Quédate y salva vidas. Entonces, estas historias que de repente en las noticias pasan, una enfermera, por ejemplo, que se dio en Piura, que venía desde Catacaos en una bicicleta para poder trabajar cuando estábamos comenzando la pandemia, profesores que han tenido que ir hasta el lugar donde enseñan porque de repente es una zona extremadamente pobre, que no tienen los medios como un celular, como una computadora, ni siquiera un televisor o de repente ni siquiera un radio. Y profesores que han tenido que ir exponiéndose al contagio y han estado ahí. Y han estado ahí para que sus alumnos puedan tener el material que necesitan. Todas estas historias nos pueden ayudar a ser mejor, a mirar el mundo de una manera diferente, a ver que no todo, de que esta pandemia no nos está dejando todo lo malo, que también está sacando lo mejor de nosotros y que los que aún no lo hacemos tenemos que poner un punto y pasar al siguiente renglón para poder decir, aquí estoy y yo también puedo ayudar. Estoy aquí y yo puedo hacer que mi historia ayude a combatir esta enfermedad, ayude a cambiar. Y si no puede ayudar así nada más, eh, lo que yo tengo que hacer es contribuir y aplaudir al que lo está haciendo. Si yo no lo quiero hacer, entonces no debo hacer que el otro no lo haga. No le debo poner trabas a quien lo está haciendo. Debo ayudarlo, debo facilitarle los medios desde mis posibilidades. Simpatizar con el dolor ajeno, como te decía, la empatía marca un punto muy importante, empatía y solidaridad. Hay que ser solidarios, pero para ser solidario necesito ponerme en el lugar del otro. Para yo poder mostrar mi solidaridad, necesito que mi nivel de empatía sea muy alto, que yo pueda sentir el dolor ajeno para yo poder decir,
esto está pasando y yo tengo que ayudar. Yo voy a poner el hombro y voy a dar también lo mejor de mí, así como muchas personas lo están haciendo. Eh, Ahí está la fuente de la que he sacado esta información. La pueden revisar, es una página muy completa, un post muy completo de un psicólogo. Entonces, recuerda, hay que ser empáticos para poder ser solidarios en estos tiempos en los que estamos viviendo. Recuerda siempre salir a lo necesario, quedarte en casa y ayudar a los que lo necesitan, de la forma en la que tú puedas. Un abrazo. Esta semana tenemos clase de lógica, no tenemos tutoría y ya saben que cualquier consulta la pueden hacer a, a la plataforma de Educay. Un abrazo. Cuídense.